Bienvenidos a un estudio más que hacemos con el libro de Apocalipsis. Hoy vamos a estudiar el capítulo 14 en esta serie que se llama El final de los tiempos. El título general de este capítulo es La victoria de Dios y la derrota de la bestia. Si tú estás siguiendo esta serie, te has podido dar cuenta que el capítulo 13 han surgido dos bestias. Una bestia que surge del mar y otra bestia que surge de la tierra. La bestia que surge del mar representa al anticristo, que es el falso Mesías, que tiene un poder que le da una bestia, o más que una bestia, un dragón que sale en el capítulo 12. Y la mitad del capítulo 13 surge una bestia que sale de la tierra, y a ese se le llama el falso profeta. Hemos visto una trilogía: el dragón, la bestia que sale del mar, el anticristo, y la bestia que sale de la tierra, es el falso profeta. Pero ¿qué nos dice el día de hoy el texto? Vamos a leer los primeros versículos. Dice Juan: luego de eso, vi al Cordero de pie sobre el monte Sión, y con él había 144,000 que tenían el nombre del Cordero y el de su Padre escrito en la frente. Y oí un sonido que venía del cielo. Era como el rugido de grandes olas del mar o el retumbar de fuertes truenos. Parecía el sonido de muchas arpistas tocando juntos. Vamos a orar y continuamos. Señor, te quiero dar gracias por este momento, gracias por tu palabra y gracias, Señor, porque nos permites estudiar versículo por versículo todo este libro de Apocalipsis. Háblanos a través de todo este capítulo, que podamos entender cuál es tu plan, cuál es tu voluntad y qué debemos hacer nosotros frente a esta revelación. Que tu Santo Espíritu redarguya nuestras vidas mientras estudiamos tu palabra. Pido esto en tu nombre, amado Jesús. Amén. Muy bien, bienvenidos a las personas que se unen. Recuerden, es el capítulo 14. La serie se llama El final de los tiempos y el título que mencioné tiene que ver con la victoria de Jesús y la derrota de la bestia. Para entrar un poco en el contexto, ya han pasado 3 años y medio, es decir, ya se abrieron los sellos, aparecieron 4 caballos, son 7 sellos, estamos en la mitad de la semana. Al final del plan de Dios va a haber cielo nuevo y tierra nueva, pero estamos en estos 7 años de tribulación, que es el capítulo 4 hasta el capítulo 18, y 3 años y medio de gran tribulación. Después de eso va a venir el milenio. Recuerden que después de los sellos se han abierto 7 trompetas, y después de la última trompeta se van a derramar 7 copas de la ira que todavía van a venir. Estamos en ese proceso. Al final de los 3 años y medio, mejor dicho, los 7 años o la gran tribulación, es la segunda venida de Cristo. Nuestro Señor pone sus pies en el monte de los olivos, y eso lo vamos a ver hoy día también. Esto habla el capítulo 19, 20, 21 y 22, y terminamos con cielos nuevos y tierra nueva. Entonces Israel ahora en este periodo es y va a ser perseguido, y lo estoy marcando de color rosado si tú has podido ver esto. Entonces el bosquejo de este capítulo es del versículo 1 hasta el versículo 5, es los 144,000 y el Cordero. Y del versículo 6 hasta el versículo 13, 3 ángeles con proclamaciones desde el cielo. Y desde el versículo 14 hasta el 20 son la cosecha de la tierra. Entonces, antes de continuar nuestro bosquejo y lo que va a venir, debemos de recordar algo, que pareciera en el capítulo 13 que esta bestia llamada el anticristo, que representa a este personaje, la otra bestia que representa al falso profeta, han tomado el control del mundo. Pareciera que están ganando la batalla, pareciera que el mal está ganando. Por eso es que yo les mencioné anteriormente que es bueno mirar algunas películas que nos ayudan a entender esta lucha entre el bien y el mal, como las Crónicas de Narnia o aún El Señor de los Anillos, ¿no? Parece que el mal está ganando, pero acá vemos ahora lo que Juan está en este momento viendo. Y vamos a leer entonces el versículo 1
Y la primera parte de esta división del bosquejo es los 144,000, del versículo 1 al 3, los 144,000 y el cordero en el monte de Sión. Dice el versículo 1, luego vi al cordero de pie sobre el monte Sión, y con él había 144,000 que tenían el nombre del cordero y el de su padre escrito en la frente. Cuando dice que yo vi al cordero de pie sobre el monte Sión, ¿cuál es el monte Sión? Estamos hablando hoy justo esta etapa de la segunda venida. Miren, es el área de las colinas al sudeste de Jerusalén. Este monte Sión es la colina donde estaba el templo en Jerusalén. Y también podemos decir que toda la ciudad de Jerusalén, incluyendo sus áreas alrededor, se consideraba el monte Sión. Ahora, también para los profetas, Sión simbolizaba el lugar donde el Mesías reuniría una gran multitud de redimidos, y eso lo dice Isaías 24, 23 y Joel capítulo 2, versículo 32. Y en Hebreos capítulo 12, versículo 22 al 23, el monte Sión es identificado con la ciudad celestial de Dios. Entonces, puede ser que sea esto, pero la gran mayoría de los estudiosos, más que una ciudad celestial, está hablando del monte Sión que está en Jerusalén. En el tiempo de Jesús estaba el templo y él dijo que no iba a quedar piedra sobre piedra porque era una profecía y el año 70 se cumplió esto. El día de hoy no existe este templo y este monte Sión hay una iglesia que se llama Dormición o el cenáculo de Dormición, que dicen que fue el lugar donde se realizó la última cena, y ahí la iglesia católica ha construido una iglesia, ¿no? Valga la redundancia, una iglesia católica que se llama Dormición. Esa parte del monte, pero mirando hacia el frente está en esta área del templo lo que se conoce la Mezquita de la Roca, que es un lugar sagrado y le pertenece a los árabes, a los musulmanes. Entonces, es el lugar donde el Señor va a venir en medio de estos dos lugares, va a poner sus pies según Zacarías. Zacarías capítulo 14, y lo que estamos viendo en Apocalipsis ahora, el capítulo 14, versículo 1, nos dice lo siguiente: en aquel día sus pies estarán sobre el monte de los olivos, el oriente de Jerusalén. Entonces el monte de los olivos se partirá, formando un extenso valle del oriente del occidente, y la mitad del monte se desplazará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. ¿Te imaginas este momento cuando nuestro Señor venga, ponga sus pies ahí, está en medio de este Iglesia católica, en medio de la Mezquita de la Roca, y él va ahora a estar en su segunda venida poniendo sus pies en este monte de los olivos o monte Sión, porque digo, es toda esta área? Y el texto dice que con él había 144,000 que tenían el nombre del Cordero y el de su padre escrito en la frente. Entonces, este primer versículo ya nos lleva a un evento que dentro del programa de Dios y de los 7 años, cronológicamente nos está llevando al momento final. Por eso les decía, o sea, no es que el enemigo, Satanás, la bestia, el falso profeta, el anticristo está ganando, al final se le ve a 144,000 sellados, que Dios los ha protegido. ¿Y quiénes son estos sellados? Porque ya aparecieron en el capítulo 7 y ya hemos llegado a la conclusión de que son 12,000 de cada tribu, son judíos, son personas que han ido proclamando el evangelio o la buena noticia. Y esto es algo que también corrobora mucho lo que Jesús decía, que este evangelio será predicado a todas las naciones. Son como 144,000 misioneros, si los pondríamos en ese contexto que ya hemos visto en el capítulo 7. Entonces, no es algo que simplemente ellos son súper humanos, sino que tienen una característica especial, tienen el sello de Dios. Terminamos el capítulo 13 con un sello, era el sello de la bestia, el sello del 666. Por eso esta es la escritura apocalíptica. Hay numerología, hay simbología, hay analogías, hay metáforas. Algunas cosas son figurativas, algunas cosas son literales. Por eso es que estamos estudiando de esta forma, versículo por versículo. Ahora, el versículo 2 sigue resaltando esta verdad. Dice, oí un sonido que venía del cielo.
Era como el rugido de grandes olas del mar o el retumbar de fuertes truenos. Parecía el sonido de muchos arpistas tocando juntos. Versículo 3, ese gran coro entonaba un nuevo canto. Lo voy a volver a leer, miren, ese gran coro, imagínense 144,000, entonaba un nuevo canto. Un nuevo canto maravilloso delante del trono de Dios y delante de los 4 seres vivientes y los 24 ancianos. Nadie podía aprender ese canto, aparte de los 144,000 que habían sido rescatados de la tierra. Otra vez como que Juan nos traslada, ¿no?, al trono de Dios, los ancianos, los seres vivientes. ¿Y por qué también decimos que son judíos y hemos llegado a esta conclusión? Que los judíos tienen un lenguaje especial, que es el hebreo. Es un lenguaje milenario, que hasta el día de hoy se habla. ¿Y quiénes hablan hebreo? Solamente los judíos, no hay otro pueblo. Entonces es como que ellos cantan, entonan y es un canto especial de ellos. O sea, cuando el texto nos dice que nadie podía aprender ese canto, aparte de los 144,000 que habían sido rescatados de la tierra, debemos recordar que ya hemos visto un canto que es de la iglesia. La iglesia de Cristo tiene su propia canción en Apocalipsis capítulo 5, versículo 9 al 10. Entonces no es el mismo canto de estos 144,000. Segunda parte de este bosquejo. Del 4 al 5, los 144,000 y sus cualidades. ¿Cuáles son las cualidades de estas personas? Dice, ellos se han mantenido tan puros como vírgenes y son los que siguen al Cordero donde quiera que va. Han sido comprados. Y lo he remarcado, han sido comprados de entre los pueblos de la tierra como ofrenda especial para Dios y para el Cordero. Estos hombres que se han mantenido puros como vírgenes y que han sido comprados, nos habla de esa cualidad, esa característica tan especial que tienen ahora de estar tan enfocados en la misión que no tenían tiempo de estar pensando en una pareja. Fue el mismo caso de nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús no fue un hombre casado, fue un hombre soltero. Mismo Pablo, siempre se discute porque él sí andaba soltero, pero algunos dicen es que estaba casado y la esposa lo dejó, o él lo dejó, o él dejó a su esposa porque no quería estar dentro del cristianismo. Al final siempre se le ve a Pablo solo, simplemente acompañado de un equipo. Eran personas o personajes que estaban muy enfocados en la misión que tenían. Y es más, cuando dice que han sido comprados, esa es la palabra de redención, o sea, de ofrecer una cantidad de dinero para comprarlos de una esclavitud. ¿Y qué esclavitud? Pues obviamente la condenación, el pecado, la deuda que teníamos contra el Creador. Hemos ofendido a Dios y el precio de esa deuda o el precio del pecado era la muerte. Pero han sido comprados, como tú y yo hemos sido comprados. Ahora, otra característica del versículo 5 dice, ellos no han dicho mentiras y son intachables. Y cuando dice que han dicho mentiras y son intachables, eso no significa que en toda su vida nunca han dicho una mentira, sino que está hablando desde el momento de su redención, de haber sido comprados. Ellos no han dicho mentiras y son intachables. ¿Eso qué significa? Pues yo definiría con una sola palabra. ¿Saben cómo se llama? Integridad. Integridad. ¿Y qué es la integridad? ¿Saben qué es la integridad? Es vivir bajo principios, bajo valores, principios morales. O sea, un principio es más difícil de romper que una ley. Echa la ley, echa la trampa. Pero cuando hay un principio, es algo que sí o sí, aunque no esté la persona que te enseñó el principio o tú mismo lo obtuviste basado en tu relación con Dios, sabes, lo vas a cumplir. Por ejemplo, hay personas que han sido enseñados con algunos principios de orden, ¿no? Por ejemplo, tiende tu cama, que es un buen principio, limpia bien tu cuarto. Y es curioso que esas personas, aun cuando van a un hotel de turismo, tienden su cama y arreglan su cuarto. Y algunos dicen, ay, sí, ¿para qué pagas el hotel? Pero es un principio. O la puntualidad es un principio. Sí o sí, aunque la cultura diga,
llegan tarde. No, esta persona llega a la hora. O sea, es porque es en mi ser, está dentro de mí y no lo puedo romper así de fácil. Me debo a ese principio y eso es vivir en integridad. O sea, cuando la palabra de Dios se vuelve verdades teológicas, principios permanentes en mi vida, sí o sí lo voy a hacer. Y no voy a hacerlo simplemente porque me ve el ojo humano o porque me ve mi papá, mi mamá, mis hermanos, la iglesia, mi pareja, no sé, ¿no? Una nube de testigos, pero a escondidas tengo otra vida. Eso no es vivir en integridad. Vivir en integridad es hacer lo correcto cuando nadie te ve. Cuando nadie te está viendo, siempre vas a tener que hacer lo correcto. Y mi pregunta en este momento, entonces, yo debería hacerme esta pregunta. ¿Estoy viviendo con integridad ahora que soy hijo de Dios? Al terminar el día, tengo siempre esa lucha, ¿no? Todos, ¿no? De entre mi vieja naturaleza, mi nueva naturaleza. Tengo que hacerme esa pregunta. ¿He vivido con integridad? Estos hombres eran intachables. Estos hombres no decían mentiras. ¿Has dicho alguna mentira? ¿Has quebrantado alguna ley? La ley de Dios, la ley de Cristo, la ley del Espíritu, o la ley, el código civil o penal de tu ciudad o nación. Realmente esta pregunta deberías hacértela tú también. ¿Estoy viviendo con integridad ahora que soy hijo de Dios? ¿O simplemente vivo de acuerdo a lo que me conviene? Y eso no es vivir con integridad. Cuando me conviene, soy CEO, ok, el perfecto. Pero cuando no me conviene, puedo mentir, manipular, engañar. Realmente eso no es integridad. Ahora, la segunda parte, o en la parte B de este capítulo del bosquejo, vamos a ver ahora 3 ángeles con proclamaciones desde el cielo. Del versículo 6 al 7, el primer ángel proclama el evangelio. Dice el versículo 6, y vi a otro ángel que volaba por el cielo y llevaba la eterna buena noticia para proclamar a los que pertenecen a este mundo, a todo el pueblo y toda nación, tribu y lengua. La buena noticia es el evangelio. Y había un ángel, y ahora aparecen 3 ángeles, proclamando y llevando el evangelio. Jesús dijo en Mateo 24:14, y se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo, y de manera que todas las naciones oirán, y entonces vendrá el fin. Y este versículo que nos muestra de este ángel y lo que dice Jesús es interesante, ¿no? Porque algunos dicen, no, nosotros como iglesia tenemos que ir y evangelizar a todo el mundo. Si bien es cierto, es la misión, es nuestra responsabilidad, pero todo el mundo es mucho más grande de lo que nosotros pensamos. Y se están haciendo esfuerzos misioneros y queremos hacer un esfuerzo misioneros como iglesia, pero ¿sabes? Cuando miramos este programa de Dios, y si Cristo vendría ahora, y muchos dirían, pero faltan todavía 2.000 millones o casi 3.000 millones de personas que no han conocido al Señor. Pues la Biblia dice que este ángel va a proclamar el evangelio. No dijo que se van a plantar iglesias, no dijo, mira, se van a bautizar. Jesús dijo, simplemente el evangelio va a ser proclamado y eso se va a cumplir o se puede cumplir inmediatamente si Cristo viene ahora y pasan de acá unos 7 años o 3,5, 4, 5, este ángel va a proclamar a toda lengua, a toda tribu, a toda nación. Qué interesante, ¿verdad? Cuando a veces uno tiene una postura escatológica o teológica y cuando va estudiando y leyendo la Biblia versículo por versículo. Ahora, versículo 7 dice, ¿qué decía? Teman a Dios, gritaba, teman a Dios. Denle gloria a Él, porque ha llegado el tiempo en que ocupe su lugar como juez. Adoren al que hizo los cielos, la tierra, el mar y todos los manantiales de agua. Siempre está pidiendo adoración al Creador. Este ángel predicaba la buena noticia, y no era la buena noticia de salvación, nos dice, oye, arrepiéntanse, no, adoren. Ahora, versículo 8, el segundo ángel proclama la caída de Babilonia, dice el versículo 8. Luego otro ángel lo siguió por el cielo mientras gritaba, Babilonia ha caído, cayó esa gran ciudad porque hizo que todas las naciones del mundo bebieran el vino de su apasionada
inmoralidad. Cuando miramos Babilonia, ya en el capítulo 17 y 18 vamos a profundizar en este tema, pero la Babilonia no es la Babilonia que conquistó a Judea y Judá, sino que es el sistema del mundo dirigido por el anticristo, el sistema comercial, político. Y algunos dicen, no, también es el sistema religioso, es Roma, es esta ciudad. ¿Por qué? Porque el texto dice, porque hizo que todas las naciones del mundo bebieran el vino de su apasionada inmoralidad. ¿Y a qué inmoralidad se está refiriendo? Pues obviamente, mira, la historia de los papas, los conventos, algunos curas o sacerdotes está plagado de inmoralidad, de abuso sexual a niños, a niñas, entre mujeres, etcétera. Pero más que todo está hablando del tema de la idolatría. Ese sistema religioso dirigido por el falso profeta va a caer. ¿Sabes por qué? Porque la idolatría es inmoralidad espiritual. O sea, la idolatría, más que simplemente inmoralidad sexual, es inmoralidad espiritual. Muchas personas a veces les choca, les cuesta entender este tema de la idolatría, pero dice que ha embriagado al mundo. ¿Quién es el que ha hecho que la idolatría se propague por todo el mundo? La adoración a los santos, la veneración a los santos, o que haya este tipo de sincretismo cuando llegó a Latinoamérica, pues los que nos conquistaron o los que nos saquearon fueron los católicos, bajo los españoles. E impusieron la Biblia, e impusieron los ídolos, las imágenes, y es por esto que se regó en ese tiempo por todo el mundo estos ídolos e imágenes, y que la Biblia lo va a describir. Mira, te voy a describir, te lo voy a enseñar una vez más, que el pacto entre Dios e Israel es simbolizado con el pacto del matrimonio entre un hombre y una mujer. O sea, es Israel como que se casa, la conquista, mejor dicho, Dios conquista a Israel, es su esposa, su mujer, así pongámoslo. Y miren, te voy a leer dos versículos. Primeramente Ezequiel 23 del 1 al 8. Dice el versículo 1 de Ezequiel 23. Recibí este mensaje de parte del Señor. Versículo 2. Hijo de hombre, había una vez dos hermanas que eran hijas de la misma madre. Y estoy usando sus analogías y sus metáforas. 3. Ambas se hicieron prostitutas en Egipto. Incluso cuando eran jovencitas, dejaban que los hombres manosearan sus senos. Este momento cuando Israel sale de Egipto, ya se habían involucrado con la idolatría y llevaban en su corazón los ídolos, que cuando Moisés subió al monte y demoró un poco, ellos se hicieron un becerro de oro y dijeron al becerro, tú nos has sacado. ¿De dónde tenían la idea del becerro? Pues de Egipto. Y el versículo sigue diciendo, versículo 4, la mayor se llamaba Ajolá y su hermana era Aholibá. Yo me casé con ellas. Está hablando Dios a través del profeta. Yo me casé con ellas y me dieron hijos e hijas. Estamos hablando de Israel, de Judá. Y claramente el texto, mire, versículo 4, la segunda parte dice, me refiero a Samaria y a Jerusalén. Pues Ajolá es Samaria y Aholibá es Jerusalén. Versículo 5, luego Ajolá sintió deseos sensuales por otros amantes y no por mí, así que entregó su amor a los oficiales asirios. Versículo 6, eran todos jóvenes atractivos, capitanes y comandantes hermosamente vestidos de azul que conducían los carros de guerra. Así que se prostituyó con los hombres más deseables de Asiria, rindiendo culto a sus ídolos y contaminándose. O sea, cuando llegaron a Siria y Babilonia, ellos adoraron a Baal, esta estatuilla, que lo consideraban el Dios creador, el Dios que mandaba la lluvia, el Dios de la prosperidad. Y si tú estás viendo este estudio, esta es la imagen del templo de Jerusalén y pusieron este ídolo, esta estatua de Baal, lo estoy marcando, y en lugar de adorar dentro del patio con el sacrificio, ellos adoraron afuera, ahí pusieron este ídolo, diciéndole a Baal, tú eres nuestro Dios, bendice nuestra familia, manda la lluvia.
Por eso es que siempre los profetas, incluyendo el profeta Elías, que iba en contra de Baal, ¿saben? Por 3 años y más no llovió, para que sepan que Jehová es Dios. Y luego él oró y la lluvia cayó. ¿Se acuerdan ese desafío que está en Primera de Reyes, el capítulo 17, ¿no? O sea, todo eso está grabado igual, tanto los otros estudios de Éxodo, para que podamos entender que la relación de Israel con Dios era una relación de pacto, así como el matrimonio. Por eso que cuando Israel o Judá se iban tras los ídolos, Dios, hermanos, aunque suene grotesco, duro, les dice así: ustedes se han ido a sus amantes, son adúlteros, se han prostituido. Y es más, hermanos, hemos estudiado un libro que se llama Oseas, pero voy a terminar Ezequiel, el versículo 8. Dice: cuando salió de Egipto, no abandonó la prostitución. ¿Se dan cuenta, hermanos? No abandonó la prostitución, sino que continuó tan depravada como en su juventud, cuando los egipcios se acostaban con ella, le manoseaban los senos y la tenían como prostituta. Y está hablando de la idolatría, porque en Egipto se adoraba a la madre y al niño, Isis y Horus. Luego, todo esto vino desde Semiramis y Tamus, Babilonia, Asiria, la adoración a la madre y al niño. ¿Sabes, hermano? En el tiempo que se escribe esta carta de Apocalipsis, era la adoración al niño de Cíbeles y Doulius. Y sabes que hoy día la adoración a la madre y al niño es a María y al niño Jesús. O sea, es lo mismo. Por eso esa prostitución, y es más, es adulterio espiritual. Oseas capítulo 1, versículos 2 dice: cuando el Señor le habló por primera vez a Israel por medio de Oseas, le dijo al profeta: Ve y cásate con una prostituta, de modo que alguno de los hijos de ella sean concebidos en prostitución. Y lo he remarcado. ¿Saben qué dice el texto? Esto ilustrará cómo Israel se ha comportado como una prostituta al volverse en contra del Señor y al rendir culto a otros dioses. Hoy en Latinoamérica, los dioses de yeso, de madera, de metal, las vírgenes, los santos, la adoración dentro y veneración a las imágenes dentro de las iglesias es una ofensa a Dios. Por eso les dije, la idolatría es inmoralidad espiritual. No hay vuelta que dar, está más claro. Y simplemente, desde Éxodo 20 dice el Señor: yo soy tu Dios, fuerte, celoso, no te harás imagen, ni estatua, ni ídolo, ¿no? O sea, no te harás imagen delante de mí, ni lo que esté arriba en el cielo, ni aquí en la tierra, sea hombre, mujer, santo, santa, árbol, animal, etcétera, ni debajo de la tierra. Yo soy tu Dios, y Dios es espíritu. Dios no es una imagen, Dios no es un ídolo. Dios en su esencia es espíritu, es el todopoderoso, es el omnipresente, es el omnisciente, y debemos adorarlo en espíritu y en verdad. Nuestro Señor Jesús le dijo eso a la mujer samaritana en Juan capítulo 4. Mira, llegará el momento donde no me adorarán en este monte ni en ese templo. Los verdaderos adoradores lo harán en espíritu y en verdad. Eso es lo que busca Dios, no ídolos, no imágenes. Al contrario, ofende la santidad de Dios. Entonces, eso es lo que se está viendo ahora. Y vamos a ver del versículo 9 al 13, el tercer ángel. Esa Babilonia ya cayó, esa idolatría, esa inmoralidad. Pero del 9 al 13, el tercer ángel proclama el juicio venidero y viene la persecución. Dice el versículo 9, después un tercer ángel lo siguió mientras gritaba: todo el que adore a la bestia y a su estatua, ojo, imagen, estatua, o acepte su marca en la frente o en la mano, tendrá que beber el vino de la ira de Dios, que se ha servido sin diluir en la copa del furor de Dios. Ellos serán atormentados con fuego y azufre ardiente en presencia de los ángeles santos y del Cordero. Hermanos, el final de estos idólatras, de estos adoradores y aquellos que tienen la marca de la bestia, va a ser el fuego ardiente. Y el versículo 11 dice: el humo de su tormento subirá por siempre jamás, o sea, es una eternidad, y no tendrán alivio, ni de día, ni de noche, porque
adoraron a la bestia y a su estatua y aceptaron la marca de su nombre. Este lugar de tormento de día y de noche eterno se llama el infierno. Y es curioso, ¿has visto? Dice que lo van a hacer delante del Cordero y sus ángeles santos. O sea, Satanás no es que gobierna tampoco el infierno, es el Cordero, es nuestro Señor. Él tiene las llaves. Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores. Pero por adorar a esa estatua, por adorar a los ídolos, por adorar a esa imagen y por permitirse dejar que ponerse el sello, recibirán un castigo eterno. Bien claro dice, día y noche. Y el versículo 12 dice, ahora vamos a ver un contraste. Esto significa que el pueblo de Dios tiene que soportar la persecución con paciencia, obedeciendo sus mandamientos y manteniendo la fe en Jesús. O sea, mientras aquellas personas que se han hecho poner el sello y luego no podían ni comprar ni vender, pero el pueblo de Dios, estos 144,000 con el sello de Dios y muchos más tenían que perseverar. Y perseverar es una marca, es una corroboración, o sea, es una ratificación de mi salvación, de mi fe genuina. Porque si hay persecución, porque si hay crisis, si hay problemas, y tú dices, no, ya no quiero estar con Jesús porque es difícil, mejor estoy así como el mundo, entonces tu fe no fue genuina, porque perseveramos porque somos salvos, recuerda, no para llegar a ser salvos. Y claramente dice acá el texto, tiene que soportarnos. Dios no dice, yo los voy a librar, mira, no va a pasar, no, soporta, pero ¿cómo voy a soportar? Obedece los mandamientos. Y mantén tu fe en medio de la situación difícil. Hermanos, la perseverancia de los santos como una doctrina en medio del sufrimiento es una evidencia de la fe genuina. Recuérdalo muy bien eso. La perseverancia de los santos en medio del sufrimiento es una evidencia de la fe genuina. Pase lo que pase, hermanos. Así te hayan roto el corazón, abandonado papá, mamá o hermanos, decepcionado quizás una relación de pareja, de amigos, crisis económica, despido del trabajo, enfermedad terminal, hermanos, desgracia natural, la perseverancia de los santos en medio del sufrimiento es una evidencia de una fe genuina. Versículo 13. Y oí una voz del cielo que decía, escribe lo siguiente. ¿Qué tenía que escribir? Miren el texto y lo he remarcado. Dice, benditos son los que ahora en adelante mueren en el Señor. Lo voy a volver a leer. Benditos son los que de ahora en adelante mueren en el Señor. El Espíritu dice, sí, ellos son en verdad benditos, porque descansarán de su arduo trabajo, pues sus buenas acciones lo siguen. ¿Se dan cuenta, hermanos? Mientras que aquellos que se han hecho poner el sello de la bestia, han adorado la estatua, estos idólatras, estos inmorales espiritualmente, van a estar siendo castigados, torturados día y noche por toda la eternidad. Los demás, aquellos hijos de Dios o los santos, van a ser bendecidos. Porque la muerte para el Hijo de Dios no es el final de este viaje, es el comienzo de mi viaje en la eternidad, en la presencia de Dios. Por eso el morir, decía Pablo, es ganancia. Y el morir es un paso para mi glorificación. Por eso Pablo decía, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Por qué? Porque el morir para nosotros es ganancia y vamos a resucitar para vida eterna. Es decir, el que muere en Cristo es un ganador. Y sabes, segunda de Tesalonicenses, el capítulo 1, el versículo 6 al 9, Pablo dice, miren, en su justicia, Él les dará su merecido a quienes los persiguen, y Dios les brindará descanso a ustedes, está hablando la iglesia, que están siendo perseguidos. Y también a nosotros cuando el Señor Jesús aparezca desde el cielo, Él vendrá con sus ángeles poderosos. Versículo 8, en llamas de fuego y traerá juicio sobre los que no conocen a Dios y sobre los que se niegan. Eso sí conocen, creo que la mayoría en Latinoamérica. Y dice el texto, y sobre los que se niegan a obedecer la buena noticia de nuestro Señor Jesús. Versículo 9, serán castigados, hermanos, con destrucción eterna, separados para siempre del Señor
y de su glorioso poder. Así que lo que se nos enseña Apocalipsis y Tesalonicenses, también Juan capítulo 5, versículo 29, nuestro Señor dice, y resucitarán. Los que hicieron el bien, los hijos de Dios, resucitarán para gozar de la vida eterna. Y los que continuaron en su maldad, resucitarán para sufrir el juicio. Todos estos versículos, hermanos, nos enseñan algo muy, muy claro, que el sufrimiento para los santos es temporal. En cambio, el sufrimiento para los que continúan en su maldad será eterno. Tercera parte de este capítulo, la cosecha de la tierra. Versículo 14 al 16, la primera parte, no, esta es la C, ¿no? La parte C, pero C1. La cosecha a la tierra está madura y es su tiempo, dice el versículo 14. Entonces vi una nube blanca y sentado en la nube estaba alguien parecido al Hijo del Hombre. Tenía una corona de oro en la cabeza y en la mano una hoz afilada. Qué interesante, ¿no? Con una hoz, una corona, alguien parecido al Hijo del Hombre. La pregunta ¿es Jesús? Miren, en Mateo 25 veces se usa este título, el Hijo del Hombre, para Jesús o para el Mesías. En Daniel 7:13, él dice, yo vi a alguien parecido al Hijo del Hombre. En Apocalipsis 1:13 dice, a alguien como el Hijo del Hombre. O sea, este pasaje es el último ahora que se usa el término el Hijo de Hombre. Pero vamos a seguir leyendo, versículo 15. Entonces vino otro ángel desde el templo y le gritó al que estaba sentado en la nube. O sea, otro ángel, está refiriéndose a ángel. ¿Se dan cuenta? Da rienda suelta a la hoz, porque ha llegado el tiempo para cosechar. Ya está madura la cosecha en la tierra. Es como que le ordena y le dice a este ángel, ¿no? Que pase la hoz, ya está madura la cosecha. Y Jesús nos habló de este momento en Mateo 13, versículo 39 al 43, dice, el enemigo que sembró la maleza o la mala hierba entre el trigo es el diablo. Está hablando del reino de Dios, está hablando de la iglesia, que en la iglesia también hay maleza. Segunda parte del 39 dice, la cosecha es el fin del mundo y los cosechadores son los ángeles. Versículo 40, tal como se separa la maleza y se quema en el fuego, así será en el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y ellos quitarán del reino todo lo que produzca pecado y a todos aquellos que hagan lo malo, y los ángeles los arrojarán al horno ardiente, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Versículo 43. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre, y el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Otra vez más. Pablo lo dice, Apocalipsis lo dice, Daniel lo dice, Jesús lo dice. Hermanos, solo hay dos caminos. El cielo o el lago de fuego, el infierno. La vida en el cielo, la muerte eterna en el cielo. La bendición en el cielo, el castigo eterno en el lago de fuego. No hay tres. O estás con Dios, estás en el reino de Dios o estás en el reino de las tinieblas. No hay lugar intermedio para decir, mira, yo no quiero acá tan serio comprometerme con el evangelio, el reino de Dios, pero tampoco quiero estar tan en el mundo. ¿Dónde quieres estar? En el medio. No existe eso. O es Dios o es el diablo. O es el cielo o es el infierno. No hay, hermanos, medias tintas. Claramente los estoy leyendo. Ahora, versículo 16 dice lo siguiente. Y el que estaba sentado en la nube pasó la hoz sobre la tierra y toda la tierra fue cosechada. Entonces ahí vamos a ver dos cosechas. La primera es una cosecha de granos y la segunda vamos a ver más adelante que es una cosecha de uvas. La primera será la cosecha de los justos en Mateo 9, 37, 38, Mateo 13, 30, 38 y Marcos 4, 26, 29 y Lucas 10, versículo 2 y Juan capítulo 4, versículo 35 al 38 nos hablan de esto. La segunda, hermanos, se refiere a los que siguen haciendo lo malo, y esa es una cosecha para la condenación. Isaías 63, 2 al 6 dicen, Jeremías 51, 33, Lamentaciones capítulo 1, versículo 15, Joel 3, 13 y Apocalipsis 19, 15. Terminamos este estudio del versículo 17 al 20, la segunda parte de la porción C, es la cosecha, la tierra se efectúa y es echado al lagar de la ira de Dios. Dice el versículo 17, después vino otro ángel desde el templo que está en el cielo,
Y él también tenía una hoz afilada. 18. Luego otro ángel que tenía poder para destruir con fuego vino desde el altar y le gritó al ángel que tenía la hoz afilada: pasa ahora tu hoz y junta los racimos de los viñedos de la tierra, porque las uvas ya están maduras para el juicio, ¿no? Así que el ángel pasó su hoz sobre la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Versículo 20, las uvas fueron pisadas en el lagar fuera de la ciudad. Ojo, hermanos, fuera de la ciudad. Y del lagar brotó un río de sangre de unos 300 kilómetros de largo que llegaba hasta los frenos de un caballo. ¿Qué es un lagar? Bueno, tenemos que entender, ¿no? Hermanos, es un lagar donde una persona pisa las uvas. Es un tipo de pozo. Pero en la Biblia, en el Antiguo Testamento, el lagar es una metáfora para el juicio. Todo está hablando de metáfora. Lo puedes ver en Isaías 63:3 y en Lamentaciones 1:15. Pero si tú estás viendo este estudio, mira, es como un pozo donde entraban los hombres descalzos y empezaban a pisar las uvas, y el jugo pasaba a un pozo más pequeño y ahí empezaba a sentarse la cáscara y la pulpa y solo quedaba jugo. Y ese era el lagar. O sea, cuando dice un río de sangre de unos 300 kilómetros de largo que llegaba hasta los frenos del caballo, es una metáfora también, ¿sabes? Esta es la distancia entre Dan y Berseba. Y significaría que el juicio cubre simbólicamente toda la tierra prometida, porque imagínense que llega hasta los frenos de los caballos. Estamos a una altura de 1,5 metros, hermanos. O sea, siempre la exageración, las hipérboles, ¿no? ¿Será así? Porque el freno del caballo me llegaría acá. Tanta sangre está hablando, ¿no? Esta hipérbole, exagerando de cómo va a llegar el juicio. Vamos a terminar entonces con 4 conclusiones este estudio. Lo primero que hemos visto: la integridad es ser y vivir como Cristo, aunque nadie me vea hacerlo. Número 2, lo que hemos visto el día de hoy: el adorar o venerar a ídolos e imágenes es considerado adulterio y prostitución espiritual para el único Dios santo. Así es considerado para Dios. Número 3, lo que hemos visto el día de hoy: el que es salvo persevera en medio del sufrimiento y la persecución. Número 4, lo que hemos visto el día de hoy: el sufrimiento para los salvos es temporal. El sufrimiento para los que siguen haciendo lo malo es eterno. Y tú que estás escuchando esta enseñanza, ¿en qué lado estás? ¿De los salvos? Si estamos pasando sufrimiento, recuerda, es temporal, es pasajero. ¿O estás en el lado de los que siguen haciendo lo malo, no quieren arrepentirse, y lo único que les espera, hermanos, es un sufrimiento eterno? ¿Por qué no oramos y podemos pedirle al Señor que restaure, nos perdone y nos haga ser parte de su reino? Señor Jesús, una vez más, te agradecemos por este tiempo tan especial. Ayuda a mis hermanos que están escuchando esta enseñanza, si no están firmes, santificándose, tomando las decisiones correctas, viviendo en integridad. Mi oración es para que ellos se vuelvan a ti y te sigan a ti y estén en tu reino al 100%. Y oro, si hay alguna persona que escuche esta enseñanza que todavía no se ha arrepentido, oro por su salvación. Ten compasión de esta persona, rescátalo y ayúdalo. Pido esto en tu nombre, amado Jesús. Amén. El mensaje ha sido de bendición. No te olvides ponerle un like. ¿Y qué piensas de estos 3 ángeles, ¿no? ¿Cuál te llama más la atención? Y mi última pregunta para ti, si lo ayudas a responder ahí en el canal de YouTube: ¿cuál de estas 4 conclusiones te ha gustado más o ha tocado más tu vida? Nos vemos en el próximo estudio.